¿Cuándo fue que los periodistas tomaron tanta peligrosa relevancia que han logrado que un pueblo vote a su victimario en vez de a quien lo podía ayudar? Tiene mucha historia esto. Vos sabés que el primer párrafo que tiene una nota se llama cabeza informativa. Y ahí en esa cabeza tiene que decir qué pasó, a quién le pasó, cuándo pasó, por qué le pasó, cómo pasó. Tenés que contestar 6 preguntas. ¿Y por qué va todo ahí resumidito en un primer párrafo para que después lo desarrolles? Porque en las épocas de la guerra, en donde los periodistas hacían una cola para pasar la información porque tenían 1 minuto cada uno para hacerlo, había que resumir. Los periodistas le estaban contando a sus pueblos cómo iba la guerra, porque si la guerra iba bien, podían salvar la vida, pero si la guerra iba mal, el enemigo iba a llegar a ese pueblo y iba a hacer los desastres que se hacen en una guerra. Cuán importante era esa función. Y el que estaba escribiendo, ¿le daba lo mismo quien ganara la guerra? Seguramente que no. Y este día, el Día del Periodista, ¿y por qué lo festejamos así este día en Argentina? Bueno, por la creación del diario La Gaceta. ¿Y quién lo creó? Mariano Moreno. ¿Y quién era Mariano Moreno? Un político que quería difundir sus ideas políticas. ¿Y qué pensaba él? Bueno, pensaba que tenía que difundir sus ideas, que tenía que tratar de que el pueblo pensara como pensaba él y su grupo de amigos, pero que tenía que hacerlo con absoluta rigurosidad, que no podía salirse de la verdad. ¿Y por qué? ¿Porque era un amante de la verdad? No, porque si mentía, después no le iban a creer. Entonces la rigurosidad se formó una regla. Entonces el tipo difundía sus ideas, contaba las cosas que habían ocurrido, pero con absoluta rigurosidad e intentando probar todo lo que decía. Se han creado otros medios a lo largo de la historia. La Nación la creó Bartolomé Mitre para difundir sus ideas conservadoras de fines del siglo XIX. Y Noble creó Clarín, por hablar de algunos. Y todos tenían ideas bien claras de lo que querían para el país. Y en su momento, todos se ceñían a esa rigurosidad. Los medios siempre fueron creados durante mucho tiempo por políticos, cuando el mundo lo manejaban los políticos. Pero un día, el mundo comenzó a ser manejado por el poder económico. Entonces el poder económico creó sus propios medios y sus propios periodistas. Y creó carreras universitarias para formar a esos periodistas. Y formó estas camadas de periodistas que forman la opinión hoy. Tipos que creen que tienen que decirle al público que son independientes, objetivos y que no son hinchas de ningún equipo si hacen fútbol, o no tienen afinidad con ningún partido político si hacen política. Y eso, claro, es mentira. ¿Cómo un periodista político no va a tener una afinidad política? ¿Qué tipo de zángano sería? ¿Cómo un periodista deportivo no va a ser hincha de ningún club? Entonces no le gusta el fútbol. Claro, todos tenemos afinidades políticas, todos tenemos un proyecto de vida. Pero trabajamos intentando que vos te informes. A mí me podía haber pasado que las personas en las que yo confié no fueran así. Bueno, pues entonces lo contaría. Las personas en las que confiamos no defraudaron. Durante muchos años más o menos se mantuvo la cosa. Hasta 2008, hasta esa crisis que tuvo el capitalismo actual, en donde todo explotó. Y ahí empezó la guerra acá. Y ahí Clarín le declaró la guerra al gobierno kirchnerista. En ese momento yo trabajaba en Página 12 y cuando empezó la guerra, si el enemigo te está disparando, vos tenés que devolver los tiros. Y la forma de devolver los tiros fue empezar a desmentir cada una de las operaciones que hicieron. Entonces, cuando vieron que había algunos que lo hacían con gran audiencia, empezaron a demonizar a esos y a llamarnos periodistas militantes, sin darse cuenta que nos enorgullecía. Militar por un país más justo, militar
porque el trabajador puede llevar un plato de comida a la mesa, militar por el desarrollo del país, militar por hacer el bien. ¿Con qué? Y con lo que uno sabe hacer. Periodismo. Hay en el país una cantidad de periodistas que están haciendo política para quien te está dañando. Claramente. Y que es tanto el fervor que le ponen que un día perdieron rigurosidad y otro día perdieron hasta la verdad. Y finalmente perdieron el oficio y hoy, en vez de periodismo, hacen ficción. Hay luego algunos que dicen que son neutrales. ¿Cómo podés ser neutral si de un lado está quien está hambreando a la sociedad? ¿Cómo podés declararte neutral? ¿Cómo podés ser neutral con el opresor? ¿Cómo podés ser neutral con el enemigo? ¿Cómo podés ser neutral con el que explota y hambrea? ¿Por qué sos neutral? O quizá no lo seas, o quizá estés disimulando, y es una forma más oscura aún de estar de ese lado, del lado del opresor. Me parece que en una sociedad en donde todo funcione un poco mejor, el periodismo debería tener menor relevancia. Siempre tendrá una buena porción de poder, pero menor relevancia. Hoy el periodismo, desde hace rato, viene decidiendo no solo elecciones presidenciales, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, están bajo la lupa de ese periodismo que dice quién es bueno y quién es malo, quién es honesto y quién es el ladrón. Y así han logrado que un presidente que tiene 52 offshore, que son guaridas fiscales, lugares en donde escondés plata a mala vida, es considerado transparente por una parte de la sociedad. Y una persona a la que no se le ha encontrado un solo peso escondido es considerada chorra. Si no hubiera sido por el periodismo, Macri jamás hubiera sido presidente. Y si Macri no hubiera sido presidente, no estaría muriendo la gente por no poder comprar medicamentos. No hubiera vuelto el hambre a la Argentina. No se hubiera deteriorado la educación. No le hubieran sacado las compus a los pibes. No hubieran destruido el CONICET. No hubieran generado tantos despidos. Si el periodismo no hubiera engañado a la sociedad, todo esto no hubiera sucedido. Todo esto era evitable sin el engaño. Tenemos que mejorar el periodismo. Tenemos que ser de una exigencia cada vez más grande. Y cuando digo tenemos, te digo que vos tenés que ser así. Que tenés que ser muy exigente de quien escuchás. Que tenés que exigirle que te muestre las pruebas de lo que dice. Que no podés escucharlo más distraídamente, porque es un peligro para vos estar distraído delante de un periodista. Porque no te podés sentar adelante de la tele distraído, ni escuchar la radio distraído, porque te engaña y el engaño lo pagás caro, vos y tu familia. Estamos acostumbrados a ser muy exigentes con los políticos, con los sindicalistas. Seamos exigentes con los periodistas. Hay buenos y hay muy buenos. Y hay maravillosos, como este periodista que trabaja acá, que toda la vida ha estado del mismo lado diciendo la verdad, que es Horacio Berbisky. Pero también hay jóvenes. Y muchos están aquí en el destape, que lo están haciendo. Necesitamos que vos apoyes a los que ves que son serios, a los que te respetan, a los que te muestran y demuestran lo que están diciendo. Y que por favor no escuches distraído a los que te están engañando. Nosotros nos vamos a ocupar de hacer un periodismo cada vez mejor. Te pedimos a vos que estés atento. Porque del otro lado, y es cierto, y hace tiempo, nos declararon la guerra.